Buenas noches, profesora. Mi nombre es Stephanie White. Les comentaré sobre el modernismo de Rubén Darío. ¿Quién fue Rubén Darío? Rubén Darío es un escritor, diplomático, literato nicaragüense. Su nombre original es Félix Rubén García Sarmiento, mejor conocido como Rubén Darío. Es el máximo exponente o el iniciador representante del modernismo literario en la lengua española. A partir de los 12 años, él empieza a publicar sus primeros poemas. Uno de ellos se llamaba La Fe, Una Lágrima y El Desengaño. A Rubén Darío se le reconoce como el máximo exponente del modernismo. Fue el que introdujo el modernismo hispanoamericano en España y a nivel mundial. El estilo de Rubén Darío marca una gran variedad de metáforas y simbolismo. Los simbolismos que él utilizaba más que todo en la obra Azul, que fue su primer libro, que es que marcó la cumbre o inicio del modernismo. Estos símbolos eran los cisnes, pavo real, la mariposa, y el color azul para él era el color del ensueño, el color del arte, el color helénico y homérico, un color oceánico y firmamental. La obra Azul, que es su obra más representativa, esa se marca como el inicio del modernismo. Prosas Profanas, otra producción literaria de él, esto es, se consagra como el auge del modernismo. Y por último, Cantos de la Vida y Esperanza es el apogeo del modernismo. Ya se muestra un Rubén Darío con una madurez, con una melancolía, y es una obra más existencialista. Rubén Darío, su estilo era el estilo básico de, no básico, un estilo diferente, donde él utilizaba muchas metáforas, cromatismo, musicalidad, arte, la estética. En él influyeron varios actores españoles como Juan Ramón Jiménez, Antonio Manuel y Machado. Él intenta la recuperación de la poesía española, ya que ella estaba repetitiva y vacía. Su influencia la tuvo de Gustavo Adolfo Bécquer. Sus temas favoritos eran los temas exóticos, esotéricos, mitológicos. Él quiere renovar los temas de la mitología griega. Y es por eso, es donde en su obra Azul, él plasma varios cuentos. Uno de estos cuentos es el que les voy a comentar ahorita mismo. El sátiro sordo. El sátiro sordo, esto empieza en una selva cercana al Olimpo. Vive un sátiro a quien los dioses le habían permitido reinar sobre la naturaleza. En una ocasión el sátiro desobedece la orden de no salir de estos dominios y sube al monte del Olimpo. Apolo lo deja sordo como castigo. Aunque no oye los cantos de los pájaros ni de las bacantes, el sátiro disfruta viendo bailar a los faunos y otras criaturas del bosque. El sátiro tiene dos consejeros, que uno que se llama Alondra y el otro el asno. La Alondra es hermosa, pero había dejado de ser su favorita desde que había perdido la audición. Para allá el sátiro en esos momentos utiliza al asno para cabalgar, y es un animal que pasa los días espantándose de las moscas y durmiendo siestas sobre las sombras. Un día llega Orfeo al bosque huyendo de la miseria de los hombres, y él busca comprensión en la naturaleza. Todos los animales y árboles gozan al celebrar el gran sonido de su lira. Se presenta ante el sátiro y le canta bellas melodías acerca de los dioses, las criaturas fantásticas y las maravillas de la naturaleza. Al escuchar este canto, todos los seres que están cerca se conmueven y reaccionan ante la belleza del arte de Orfeo. La luz brilla con más fulgor, los guijarros lloran y las náyades le profesan su amor. Incluso Venus lo confunde con Apolo al pasar fugazmente por el bosque. Todos menos el sátiro, obviamente. Al terminar de cantar, Orfeo le pregunta si le gustó el canto y, de ser así, si se podía quedar a vivir ahí. El sátiro mira a Alondra y el asno buscando un consejo a ver qué le recomienda.
Entonces Alondra le aconseja que le permita a Orfeo quedarse, debido a que la belleza de su canto los embriagaba, les encantaba todo el tono. Y todo el bosque le gustó y los animales disfrutaban del arte de él. Pero por más que Alondra ella intentó con todos los argumentos que tenía él, todas las descripciones que le decía de lo maravilloso que era Orfeo y por qué quería que se quedara, con una voz alta y clara, el sátiro no logra entender ni siquiera quién es Orfeo ni qué había que hacer con él. Finalmente, el sátiro mira al asno y él se queda en silencio, mueve la cabeza de un lado a otro y en consecuencia el sátiro señala el camino que sale de la selva. Mira a Orfeo y le grita no. El grito del sátiro llega a escucharse hasta la cima del monte Olimpo, y desde donde se oye un coro de carcajadas. Después de escuchar la respuesta del sátiro, Orfeo sale triste del bosque, dispuesto a colgarse del primer laurel que encuentre. Sin embargo, no lo hace y se casa con una que se llama Eurídice. Ok, los personajes del sátiro sordo son el sátiro, Orfeo, los secundarios son Apolo, Alondra, el asno y algunas ninfas que se mostraban en el cuento. La descripción del espacio, Olimpo, que es un lugar abierto, el bosque también era un lugar abierto, el lenguaje es un lenguaje poético, literario, lleno de color, de musicalidad, o sea, un cromatismo singular que destaca y caracteriza de manera sorprendente el estilo de Rubén Darío. La descripción del tiempo también se da que es verbal, cronológico y un tiempo atmosférico. La narración es lineal y se da en tercera persona. Descripción de los personajes, de los sentimientos de los personajes. El sátiro, tras ser castigado por Apolo con la sordera, experimenta soledad y frustración al no poder comunicarse con las ninfas y al no poder disfrutar de la música que solía crear. Tiene como un sentimiento de frustración, de soledad, de desesperación por haber quedado sordo. También era un poco engreído. Alondra y el asno, que eran sus consejeros, reflejan ya una incomprensión, una falta de empatía hacia la situación del sátiro y lo acentúan con un aislamiento, como que se alejan. Por el otro lado, Orfeo, que era un semidios, representa al artista, pero también experimenta tristeza al no ser comprendido y valorado por el sátiro debido a la sordera que éste padecía. Estos sentimientos de soledad, frustración y tristeza son fundamentales en el desarrollo de toda la trama, en la transmisión de la alegoría sobre la incomunicación y la marginación en el cuento. Estos sentimientos se pronuncian por la falta de comunicación y por la falta de entendimiento por lo que estaba padeciendo el sátiro. Okay. El mensaje del autor. El sátiro sordo de Rubén Darío gira en torno a la soledad del sátiro, la incomunicación, la marginación. A través de esta historia, el autor Rubén Darío intenta expresar la dificultad de ser aceptado y comprendido en un mundo que a menudo rechaza alguna diferencia. Este cuento sirve como una alegoría sobre la importancia de la empatía, la comprensión y la aceptación de la diversidad. Estos temas reflejan sensibilidad del modernismo literario, un movimiento que pertenece a esta obra, y la preocupación por las inquietudes humanas, la búsqueda de un sentido trascendental en la vida. En los comentarios personales, para mí este cuento se desarrolla más que todo en un entorno mitológico y natural. Esto es lo que me llamó la atención, que Darío plasma lo mitológico, los dioses, los semidioses, las ninfas, los sátiros, son cosas que vimos o temas y personajes que vimos en épocas pasadas en el área de la literatura universal, del tiempo de Grecia y de los dioses, más que todo de la mitología griega. También se experimentan sentimientos, como fue la frustración, los sentimientos. Esto lo invade al sátiro, pero siento que a pesar del padecimiento, él no valora lo que él tenía, que era la maravillosa naturaleza como el autor la expresaba en el cuento, detallada de manera majestuosa
todo lo de su alrededor y él nunca supo apreciar esto, el arte de Orfeo, el arte de todo lo que, de los animales, de sus consejeros en cierto modo. Entonces pienso que el sátiro fue un poquito esto, como quien dice, arrogante y no valora lo verdaderamente bueno de la vida. También esto me gustó que Azul, y en sus cuentos se dice que se considera como uno de las obras más importantes del movimiento literario del modernismo. El lenguaje poético que utiliza y metafórico por Darío crea una atmósfera de ensueño y no se transporta al tiempo y lugar mítico, que es algo sumamente hermoso. Estos detalles, estas historias que recrean los autores, esto lo volvió a hacer Rubén Darío. En resumen, el cuento es simbólico y aborda temas universales que han sido ampliamente comentados por su mensaje y su estilo literario. El cuento muestra al sátiro que es incapaz de alegrarse por el regocijo que los otros sentían, y podía mirar perfectamente de lejos y no apreciaba su entorno. Solo conseguía apreciarse al mismo y lo que a él le pasaba. A él no le importaba lo demás, solo él se preocupaba por lo de él y por eso nunca valoró lo que lo rodeaba. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias, profe.